Muy bien. No sé si ya tenemos enganchado con nosotros a Federico Zapata. Federico, ¿ya está? Graciela, un gusto saludarlos, Pablo, Graciela. ¿Qué tal, el gusto Federico? Es nuestro y sobre todo agradecimiento de que hayas tomado en un día tan lindo este tiempito para estar con nosotros. Va a ser un placer. Voy a contarle a los oyentes bien, porque te llamamos, es decir, qué cosas haces vos que hace interesante que estés con nosotros charlando. Hay otras que seguramente ignoramos y a lo mejor hasta son más interesantes, pero bueno, Federico Zapata es politólogo y codirige una consultoría que se llama Escenario solamente. Pero además es editor de una revista muy interesante, que es la revista Panamá. Y en esa revista, últimamente, vos hablabas de algo que nosotros comentamos siempre y que nos interesó mucho, cómo el título de la nota que vos hiciste es Dilema de un pastor ateo. Ahora, uno puede preguntarse, ¿qué pastor? ¿Pastor metodista? ¿Pastor de ovejas? ¿De quién? Contanos cómo se te ocurrió ese título y, bueno, compartí con nosotros. Bueno, a ver, un poco me hizo reír. El título es una provocación que intenta un poco tratar de poner en foco lo que para nosotros es como el costado más problemático de la experiencia gubernamental que estamos transitando, que es una especie de papa que no cree en la iglesia, ¿no? Que es claro. Es un poco la definición de Milei, y nosotros nos parece que ahí están como algunos de sus, digamos, está, digamos, narrado un poco su potencialidad actual, pero también sus limitaciones en el mediano y en el largo plazo. Obviamente si no logra ajustar, digamos, una forma de entender eso. Digo su potencialidad actual porque nos parece que obviamente que la sociedad le dio a él una especie de mandato que hoy tiene básicamente una pulsión destructiva, no tiene un principio constructivo, y que tiene que ver con desarmar a como dé lugar el viejo orden que organizó la política argentina en los últimos 20 años, que digamos que los argentinos, sobre todo los politólogos, nos vanagloriamos de tener un sistema político estable con una economía inestable, a diferencia de Perú, que tenía un sistema político muy inestable, pero con una economía estable, y la sociedad es como que un poco concluyó de eso, entonces nuestra economía es inestable por culpa de ustedes, así que vamos por ustedes, y eso es un poco, digamos, la potencialidad de este pastor ateo en el corto plazo, con algunas dificultades de mediano y largo plazo que tienen que ver precisamente con la necesidad de construir un nuevo orden político, que es, digamos, ahí donde entra el problema, digamos, de su relación con la política y con el Estado, ¿no? Claro, cuando uno piensa, estás hablando de Javier Milei, nuestro actual presidente, y uno piensa, bueno, él desprecia la política o hace que la desprecia y está haciendo algún tipo de política que a los que somos más clásicos en la forma de relacionarnos con la política nos sorprende, nos saca del encuadre. ¿Cómo ves vos? Voy a usar el título del programa. ¿Por qué 56% de argentinos que antes votaban a otras posiciones lo votó? Abandona su voto anterior y lo vota él. Yo creo que digamos lo que nosotros veníamos viendo en los últimos, sobre todo los últimos 4 o 5 años con mucha potencia, era la emergencia de una sociología, digamos, de la larga crisis de la grieta. Es una sociología, digamos, que muy por afuera del radar del sistema político, muy por afuera probablemente del radar, digamos, de
de los sistemas, digamos, de científicos establecidos, pero que por supuesto tampoco es patrimonio exclusivo de la Argentina, pero que en Argentina tiene una particularidad muy relevante, que es que se construye al calor de una segunda década perdida de lo económico digamos, en el país, y eso claramente fue generando una desconexión muy profunda entre la posibilidad que ve la sociedad de que la política le resuelva sus problemas. Es como que la política resuelve sus propios problemas, es como un sistema autopoiético, que el entorno es la política en sí misma, es un poco lo que nos saltaba permanentemente en diferentes estudios a lo largo de los últimos 4 o 5 años, y la sociedad, por lo tanto, se creó su propia herramienta para barrer con eso, que, digamos, no estaba pensado para resolver los problemas de una, entre comillas, un sector privilegiado de la Argentina, pero no de las grandes mayorías. Y me parece que ahí, en esa crisis muy profunda, se explica por qué, digamos, Argentina, digamos, llega a la era de los outsiders probablemente sea el más outsider de todos los outsiders, bueno, digamos, que hemos conocido desde el 2008 esta parte. Claro, eso es lógico, tal y como vos lo describís, es palpable. Al mismo tiempo, yo me pregunto, ¿Milei estaba previendo esto de antemano y lo fue preparando como para presentarse como candidato posible? ¿Ha sido una casualidad que apareciera coincidiendo con lo que vos describís como el hartazgo a la política tradicional? O por lo menos ese sería el resumen. ¿Cómo imaginás vos que se creó que en un momento parecía un personaje y termina siendo el presidente de la nación? ¿Escribiste sí. bien al calor de qué? Yo creo que él se construye inteligentemente, digo, al calor de dos grandes fuegos, que son, por un lado, el ejercicio, digamos, de desnudo del poder estatal a lo largo de la pandemia. Creo que en ese sector de la sociedad, ese Estado que lo puede todo, o el Estado que te salva, terminó siendo, digamos, como una especie de rostro desnudo de los problemas económicos concretos que se tenían, ¿no? Y esto no estoy diciendo que ha estado bien ni mal la política en relación a la pandemia, no estoy haciendo un juicio de valor, sino que estoy diciendo que obviamente que en la Argentina exista una suerte de minoría libertaria, que hoy nosotros la tenemos más o menos entre el 10 y el 15% según el mes, que es un montón, es la misma cantidad que se define como peronistas kirchneristas, para que tomemos dimensión del fenómeno. Obviamente que es inexplicable sin ese Estado, digamos, que al calor del kirchnerismo se transformó como el primero y último motor de la economía argentina, y que en la pandemia además se transformó en una especie, digamos, de leviatán al desnudo, y eso, digamos, sin ese proceso es inexplicable, ¿no? Y por otro lado, obviamente que la transformación digital de las redes sociales en los últimos años, etcétera, también facilitan la emergencia de estos liderazgos, digamos, sin intermediaciones, mucho más horizontales, con lenguajes, digamos, mucho más enfurecidos, digamos, con discursos de furia, etcétera, que sintonizan muy bien. La pregunta es si el sistema podría haber hecho algo para evitar esto, y ahí yo creo que es un sí rotundo, digo. O sea, yo sé, uno por ejemplo, tiene como personajes como Manes, digo, Manes también es un outsider, pero es un outsider del sistema, que en todo caso terminó siendo bloqueado por el sistema para poder participar, pero podría tranquilamente haber sido como el doctor que en una lógica de Marvel, digamos, le tocaba precisamente curar al paciente. Entonces con anestesia. Exacto. Entonces yo creo que el sistema, lo que pasa es que subestimó esto que estaba pasando, digamos, y apostó un pleno a la casta, ¿no? Y bueno, y ahí terminó. Pablo, ¿querés preguntar? Me sumo. ¿Cómo anda, Federico? ¿Bien? Bien, un gusto. Encantado. Está claro que, bueno, a ver si compartís, pero que el sistema, digamos, de coaliciones, como habíamos visto y se había estructurado en los últimos años, entre Juntos por el Cambio y, bueno, las distintas variantes del kirchnerismo / peronismo, estalló después del triunfo de Milei.
Pero ¿qué hay del sistema de partidos? ¿Cómo ves? ¿Hay una reconfiguración? ¿Estamos pasando hacia otro paradigma, hacia otra instancia a partir de este triunfo? Yo creo que digamos, Milei como decía de arranque, es un meteorito que barre con la era, digamos, de las coaliciones que nosotros conocíamos, barre como el meteorito que cayó en el mundo de los dinosaurios, digamos, no dejó nada. Entonces, lo que estamos viendo todavía es un lento proceso, digamos, que va a implicar, para que se reorganice un nuevo sistema, probablemente mayor nivel de fractura y de ruptura y de fragmentación en el sistema político. Eso seguramente lo vamos a ver, ¿no? Pero hoy, digamos, decir Juntos por el Cambio, decir el PRO es como decir Yugoslavia, es una entidad, digamos, no con poca precisión. Decir el peronismo hoy, y el peronismo hoy son los gobernadores que quedaron, intendentes, pero también con una desorientación conceptual, te diría, total, sin liderazgos claros. Lo que tenemos es... Está bajando el polvo del meteorito. Exacto, y ¿qué hay cuando ocurre eso? Vacío político, ¿no? Entonces tenemos un Milei que, digamos, la gente dice, pero ¿cómo puede ser que haga esto, digamos, que más o menos cierra una universidad por día y en la Argentina no pasa nada? Bueno, no pasa nada porque hay un vacío político, digamos, no hay nada alrededor. Claro. Entonces porque él acelera... No tenés un sindicalismo que esté dispuesto a jugarse del todo, porque, primero, a mi criterio, porque muchos de los gordos, como se les llama, son empresarios, por lo tanto tienen que verlo también desde ese lugar. Al mismo tiempo tienen que cuidar su base, es decir, también están en plena contradicción. Y la vez pasada me preguntaban en una entrevista que me hicieron si yo creía que esto era similar a lo que pasó en el 2001. Y yo les decía que había una diferencia, que en lo económico yo no puedo saber exactamente, no soy economista ni nada, pero que en lo político existían dos partidos, dos líderes de esos partidos que manejaron las bancadas del Congreso y fueron sacando adelante la economía. Es decir, eso existía, no pasa ahora, ¿no? Absolutamente. Hay una diferencia, digamos, abismal. Por supuesto que había en el 2009 ya outsiders también, pero hay una diferencia abismal desde el punto de vista de la existencia de un sistema político del que hoy carecemos. Entonces eso hace de que el puerto digamos, que en esta especie de revolución francesa en la que hemos ingresado, digamos, el puerto final de destino sea muy difícil de predecir, porque como todos estos procesos abiertos son también muy inestables y a su vez muy creativos, digamos. Entonces, bueno, estamos transitando ese periodo. Ahora, para tu profesión, tu aspecto de encuestador, ¿no? Yo me pregunto, porque además creo que muchos oyentes se deben estar preguntando, todos las enormes subidas de tarifas, el enorme crecimiento de los costos, hasta las prepagas que se encuentran que, bueno, mucha gente tiene que abandonar su prepaga porque no puede hacerle frente porque su sueldo no aumenta igual. Bueno, lo que todos estamos viendo ha modificado la visión de la sociedad con respecto, sobre todo esos sectores más afectados, ¿no? Con respecto al presidente. Todavía no lo registramos, no. Todavía registramos, es una, digamos, hay solamente 3 referentes nacionales que tienen una imagen positiva por arriba de los 40 puntos, que son Milei, Villarroel y Bullrich. El resto del sistema está absolutamente golpeado, con diferenciales negativos muy amplios. Y lo que tenemos, y sobre todo esto lo digo en los focus, es como la idea de la sociedad de que, bueno, de alguna manera reordenar la Argentina para que de alguna vez funcione por todas iba a implicar un sacrificio de todos. Entonces hay un acompañamiento que incluso, te diría, es más fuerte en sectores populares que en sectores de clase media y media alta. Que digamos que ahí empezamos a ver algunos... Tienen más esperanza en el pastor.
Sí, esperanza en el sentido de que entienden de que lo que tenía que hacer era difícil, de que los problemas económicos que tiene son de alguna manera ollas que estaban tapadas desde el sistema. O sea, hay una comprensión, digamos, creo que el gran triunfo de la batalla cultural de los libertarios es haber logrado hacer como pequeños macroeconomistas en cada uno de los argentinos, y hay como una comprensión, digamos, muy profunda de las cadenas causales, digamos, de los problemas macroeconómicos argentinos. Y me parece que en ese sentido hay todavía por supuesto que esto no es infinito, la sociedad cambia de humor, etcétera, y eso es precisamente lo que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí es un fenómeno que tiene algunas particularidades. Primero, que es muy policlasista, a diferencia de lo que vimos en Juntos por el Cambio en 2015, vemos un sistema, digamos, que trabaja muy bien digamos, destruye todas las fronteras sociológicas que conocíamos, funciona muy bien en los sectores populares, eso es llamativo. Es un sector, es una fuerza política que le pisa los informales al kirchnerismo, o sea, los informales los que son partes de la economía informal están, digamos, de alguna manera siendo la vanguardia de la sociología de este fenómeno, esa especie de clase media baja, y después consume consume una parte de lo que era la vieja coalición de Juntos, consume una parte de los votos de peronistas no kirchneristas, o sea, es un engendro que estamos viendo en tiempo real cómo se va construyendo, pero que tiene, digamos, tiende a romper los marcos, digamos, sociológicos y sociopolíticos convencionales con los que nos regíamos antes del tsunami, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro. Ahora, Trasila, sí, dale. me permitís lo siguiente. A ver, Federico, ¿cómo lo ves? Después de este polvo que se va disipando tras el meteorito, una de las lecturas que se está haciendo, y los pueden leer en los diarios, en los medios, es que por parte del peronismo y del kirchnerismo está esperando una lectura de que es el momento de la sociedad civil en cuanto a llevar adelante la protesta, que no es el momento ahora, al menos, de las estructuras partidarias para acompañar. ¿Vos creés que esto es un exceso de tacticismo de algún modo? ¿Considerás que esa es la lectura que está ocurriendo dentro del peronismo? ¿Y por dónde crees que va a pasar ahora el liderazgo dentro del peronismo o kirchnerismo? No, yo creo que el peronismo está como la brújula desmagnetizada. Entonces la situación, lo primero que le viene es refugiarse en una especie de resistencia in totum, digamos, no dialógica de ningún punto de vista con Milei, que no dialogar con Milei es en parte no dialogar con la sociedad. Ellos están como solamente preocupados por dialogar y fidelizar a la minoría intensa que hoy conforman, sobre todo en el AMBA, básicamente. Esa es la geografía final de este Chichén Itzá, que es el kirchnerismo, y obviamente que con el espejo retrovisor de lo que ocurrió en 2015-2019, donde un poco el fracaso de Juntos por el Cambio se les cayó encima al gobierno. Entonces están con ese reflejo automático, ¿no? Y a mí me parece que si hay algo que la sociedad, digamos, produce en estas rupturas mucho más radicales del orden, mucho más profundas que lo que fue el 2015, es precisamente, digamos, clausurar cualquier instancia de restauración. Entonces, si este cambio fracasa, yo creo que la sociedad va a ir a buscar otro cambio, no va a ir a buscar hacia atrás. Y bueno, y ahí es donde obviamente ellos se quedan sin respuestas, ¿no? Porque ellos necesitan hacer el cambio para atrás, pero si todos los cambios de acá en adelante van a ser innovaciones o disrupciones del sistema político hasta que el sistema logre estabilizarse en un nuevo patrón de funcionamiento, obviamente que ahí, digamos, ellos, digamos, pierden acciones y pierden capacidad de enunciación y capacidad de potencia, y me parece que están encerrados en esa dificultad. Entonces, con un partido, el peronismo, que además tiene desde el 89 para adelante mucha dificultad para vivir en el llano, tiene mucha dificultad, digamos, para transitar estos momentos, y hoy, sobre todo, te diría, además, su llano, más que no tener poderes, como dijo Martín Rodríguez en una muy linda nota que sacó hoy, más que no tener poderes, no tener un cuerpo de ideas. Entonces están eso creo que eso creo que es letal, y bueno, y es parte, digamos, de la situación en la cual, digamos, la base del peronismo hoy está en una especie de estado asambleario, digamos, en rebelión casi directa con los dirigentes, porque no ven en los dirigentes capacidad de interpelar el tiempo actual. Así es. Yo del lado de Javier Milei veo que ya está pensando en las próximas legislativas
y hasta tiene candidato, que es su hermana, su super jefe, ¿no? Me parecería, por lo menos por lo que se dice y se lee. Al mismo tiempo, del otro lado, del lado de lo que quedó más armado, que sería el peronismo kirchnerista, si queremos llamar, está Kicillof. Ahora, Kicillof sí que no se le cae una idea. Sí, yo creo que digamos, en esta crisis del sistema que estamos conversando, ¿sí? Digamos, las ruinas del viejo sistema político están en el AMBA, o sea, están en la ciudad de Buenos Aires y están en la provincia de Buenos Aires. Claro, probablemente el 40% la provincia de Buenos Aires de los votos. Exacto. Con lo cual es probable que hacia la elección del año que viene, en este contexto, se termine transformando en una especie de elección subnacional, digamos, ¿no? Claro. Sea muy difícil dar una respuesta nacional a los interrogantes, digamos, territoriales. Entonces cada fuerza subnacionalmente termine armando su propia elección, porque esto que estás marcando es así. Entonces, digamos, Kicillof probablemente resuelve el problema del peronismo, digo probablemente en la provincia de Buenos Aires, pero no lo resuelve a nivel nacional. Y bueno, y lo que hemos visto es que todos esos cálculos que hacía el peronismo antes del 23, de que la minoría, los pisos, los techos electorales, todas las excusas que se daban los caudillos provinciales para no construir algún peronismo diferente, le terminó costando la gobernación al grueso de los caudillos provinciales, donde hay territorios más o menos dinámicos, ¿no? Entonces, esto los va a obligar, obviamente. En provincias donde era inimaginable. Inimaginable, exacto. Sí, inimaginable, y además uno agarra, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, que es una provincia muy relevante electoralmente. El peronismo prácticamente en la provincia de Santa Fe hoy es una especie de célula sin ningún tipo completamente fragmentada, sin liderazgo, sin problemas partidarios, o sea, una eclosión de un peronismo que era el peronismo de Santa Fe, era un gran peronismo, digamos, y hoy está reducido prácticamente a un kiosco. Entonces, los problemas yo creo que van a terminar resolviéndose van a ser respuestas del 2025, respuestas más de tipo distritales, ¿no? Bueno, entonces se arma una cosa para La Cava, se arma una cosa para Córdoba, se arma una cosa, porque no veo posibilidad de que el sistema genere una respuesta nacional. Por eso me llama la atención como al mismo tiempo que está haciendo las cosas para el presente, lo que fuera, ya está teniendo, pero es lógico, preparando para las próximas elecciones. Y es verdad que el sistema de la doble elección a nivel nacional y a nivel provincial, legislativo solamente, te obliga a estar siempre en campaña. Sí. Prácticamente. Sí. Además él, con la particularidad de que, digamos, él llegó con un método al gobierno, que es un método electoral, digamos, que es su, entre comillas, batalla cultural contra la casta, y todavía no encontró un método en el gobierno. Entonces sigue utilizando el viejo método electoral, la batalla contra la casta, en el gobierno, para cubrir esa vacancia que todavía no logra identificar, que no logra diseñar. Y entonces obviamente que es una especie de liderazgo que se está todo el tiempo, con esto de las redes sociales, etcétera, se está todo el tiempo validando, y el momento electoral parece que nunca terminó. Entonces, digamos, ya está toda la política como pensando en el... Están todos con la boleta en la mano. Sí. Así es, sí. Es cierto que cuando uno lo ve, uno mismo en los programas y demás, se ve obligado a hablar de esto, que es lo cotidiano. Así es. Y bueno, se llega hasta donde cada uno llega, pero hoy oía en un WhatsApp entre amigos alguien que decía, bueno, yo con toda la gente que hablo, y la verdad que yo tengo experiencia en haber pasado por elecciones yo misma, uno habla generalmente con la gente que es como uno. Ese método no sirve para encuesta. No,
Totalmente, no. Yo tengo una anécdota muy buena que nosotros hicimos focus el día después del debate Sí. electoral entre Massa y lo vi con mi socio, lo vi con Pablo al debate, etcétera, y nosotros cuando lo vimos en tiempo real el debate dijimos, bueno, esto tiene que haber salido a favor de Massa, y el lunes cuando empezamos a hacer los focus, nos llevamos una gran sorpresa, porque digamos, Claro. más allá de lo que los profesionales, entre comillas, digamos, habíamos visto de ese debate, la sociedad había visto un debate diferente, y te digo, si uno iba a menores de 30 años, los focus que hicimos con ese día con jóvenes, era, digamos, habían identificado un bulineador en Massa, cosa que a nosotros se nos pasó completamente por alto ese domingo en el debate, y los mayores de 30 años habían encontrado en Massa un político profesional que era precisamente lo que querían destruir. Entonces nosotros nos llevamos una gran sorpresa. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estos microclimas, digamos, que suelen ser bastante distorsivos de lo que realmente está pasando en la estructura profunda de la sociedad. Engañan bastante. Bueno, ya te liberamos. Bueno, un gustazo. Terminó el tiempo, Gracias, no Federico. porque no tuviéramos ganas de charlar más, pero se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Hemos hablado todo este el agradecido tiempo soy yo. Les mando un abrazo grande a los dos. con Fernando Zapata, y bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Abrazo muy grande. Hasta siempre y suerte.